En Cielos Abiertos, turradio.com, la eterna historia. La época de los profetas. En el programa anterior vimos que después que murió Saúl, David fue ungido como rey. Y al morir David, llegó a ser rey Salomón, su hijo. Cada uno de esos reyes reinó por 40 años. Pero como resultado de la infidelidad de Salomón y del pueblo hacia el Señor, Dios permitió que el reino se dividiera. 10 tribus que se conocen como Israel o Reino del Norte escogieron otro rey llamado Jeroboam, quien les enseñó a adorar a dioses ajenos. Y las 2 tribus restantes, que son Judá y Benjamín, se conocen como el Reino del Sur o Judá. Durante muchos años, otros reyes reinaron tanto sobre Israel como sobre Judá. Algunos de los reyes de Judá fueron fieles al Señor y a sus leyes, mientras que todos los reyes de Israel fueron rebeldes, adorando dioses ajenos sin respetar a Dios ni a sus leyes. Como el Señor es fiel, es decir, siempre cumple lo que promete. Él no abandonó a su pueblo, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les prometió que uno de sus descendientes sería el libertador. Por tanto, Dios envió al pueblo a unos siervos llamados profetas. Ellos eran mensajeros de Dios enviados con la misión de traerles mensajes de arrepentimiento y para anunciar la venida del libertador. Hubo un profeta que se llamaba Elías. Él era un hombre corriente que pecaba, que a veces tenía miedo, pero Elías confiaba en Dios y le obedecía. Debes saber algunas cosas antes de que comencemos a relatar este suceso. La gente en la tierra de Israel, a donde fue enviado Elías, era malvada. Había un rey llamado Acab, quien tenía una esposa llamada Jezabel. Juntos ayudaron a hacer de Israel un lugar que no le agradaba a Dios, adorando a un falso dios llamado Baal. Elías, enviado por Dios, fue a donde Acab y le dijo: mi Dios me ha dicho que no habrá lluvia y ni siquiera rocío en los próximos 3 años, hasta que yo así lo pida. Piensa por un segundo si no hubiera lluvia, nieve o inclusive rocío por 3 años. El tamaño de ríos y lagos se reduciría mucho o inclusive se secaría completamente. Como de allí obtenemos nuestra agua, probablemente ya no podríamos bañarnos, ni descargar las cisternas de los inodoros. Tomar agua ya no sería tan fácil y tal vez solo se nos permitiría tomar un vaso de agua por día. Por orden de Dios, Elías le mostraría a la gente de Israel, al rey Acab y a Jezabel, que Baal no es Dios. Habían pasado más de 3 años sin que hubiera caído una gota de agua del cielo. Los animales comenzaban a morir porque no tenían agua ni comida. También durante este tiempo, la malvada Jezabel estaba tratando de deshacerse de todos los profetas de Dios como Elías. Dios habló a Elías y le dijo: ve donde Acab y enviaré lluvia. Así que Elías fue a buscar a Acab. Cuando Acab supo que Elías quería verlo, dijo enfurecido: ¿eres tú, Elías, el alborotador de Israel? Elías respondió: no soy el alborotador. Primero fue tu padre y ahora tú, quien desobedeces a Dios una y otra vez. Dejaste de seguir sus mandamientos para seguir a Baal.
ahora trae a la gente de Israel a mi encuentro en el monte Carmelo. Trae todos los falsos profetas de Baal y los profetas que alimenta Jezabel. Toda la gente se reunió en el monte Carmelo. Elías se presentó frente a ellos y dijo: ¿cuánto más seguirán cambiando de opinión? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. La multitud se quedó allí sin decir palabra. Luego Elías les dijo: esto es lo que haremos. Yo soy el único profeta que queda del Señor, y Baal tiene más de 400. Traigan 2 bueyes y escojan uno, y yo tomaré el otro. Córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña y no prendan fuego. Yo haré lo mismo. Luego pídanle a Baal y yo pediré al Señor. El Dios que escuche y prenda el fuego es el Dios verdadero. Los profetas de Baal escogieron al mejor buey, lo cortaron y lo pusieron sobre la leña. Luego comenzaron a pedir a Baal que encendiera el fuego. Gritaban y bailaban alrededor del altar pidiendo a Baal que encendiera el fuego. Gritaron y gritaron desde la mañana hasta el mediodía sin recibir respuesta. Cerca del mediodía, Elías dijo a los profetas de Baal: tal vez no están gritando lo suficientemente fuerte. Tal vez su Dios está ocupado o durmiendo y no les puede oír. Mejor será que griten más fuerte. Así que algunos corrieron alrededor pidiendo a Baal, otros se inclinaban y lloraban a Baal. Nada parecía ser suficiente y no sucedió nada. Finalmente, Elías llamó a la gente hacia su altar y comenzó a construirlo. Tomó algunas piedras y las puso alrededor de su altar. Luego construyó una zanja alrededor de su altar para contener 4 vasijas grandes llenas de agua. Luego Elías hizo algo muy extraño. Le pidió a la gente que vertiera agua sobre su buey, sobre la leña y suficiente agua para llenar las zanjas debajo del altar. Después que todo el altar estaba completamente empapado, Elías se acercó y solo oró: oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstranos hoy que eres el Dios verdadero de Israel y que todo lo que he hecho ha sido por obedecerte. Contéstame, Señor, para que estas personas puedan creer en ti nuevamente. Cuando Elías terminó su oración y todos observaban en silencio, cayó fuego de Jehová sobre el altar y todo se cubrió de llamas. Todo se quemó hasta hacerse cenizas y toda el agua se evaporó. Cuando todos vieron esto, se sorprendieron y comenzaron a caer de rodillas y a gritar: el Señor, Él es Dios, el Señor es el Dios verdadero. Los falsos profetas de Baal fueron apresados y llevados al valle de Cisón, donde los mataron para que ya no pudieran llevar con engaños a la gente por los caminos perversos prohibidos por Dios. Ahora, como el pueblo no adoraba más a Baal, el Señor enviaría lluvia. Luego Elías regresó al monte Carmelo y oró a Dios para que terminara la maldición y que llegaran las lluvias. Y así sucedió. El Señor envió la lluvia. Hoy es importante recordar: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Salmos capítulo 135, versículo 6.
En cielosabiertosturradio.com, la eterna historia.